Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, y también a través de nuestro canal de YouTube Andrés Mares en la lista de reproducciones Reflexiones. Y en esta ocasión pues estamos de manteles largos en el programa, ya cumplimos 9 años al aire, 9 años ya desde que empezamos esta aventura de estar reflexionando juntos, de estar compartiendo contenido con la idea de que sirva como una referencia de reflexión en nuestras vidas, abarcando temas que, si bien por un lado procuran cierto nivel de profundidad, también por otro lado se plantean en un contexto de practicidad. 9 años ya desde que Radio y Televisión Querétaro confió en este proyecto y pues aquí estamos celebrando estos 9 años continuos, a Dios gracias, al aire, compartiendo con ustedes estas reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su interés, porque este programa ha sido posible justamente por el interés de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Y pues si Dios nos da licencia, seguiremos con estas reflexiones. Siempre habrán temas para reflexionar, siempre habrán aspectos que considerar. Y el día de hoy lo haremos con respecto a la realidad de trabajar mucho más en nuestra experiencia interior de la vida, por lo menos con la misma intensidad, con la misma asiduidad con que lo hacemos en nuestra vida exterior. La reflexión de hoy la hemos intitulado De adentro hacia afuera por lo mismo, porque vamos a plantear que el mundo de la vida, de la experiencia de la vida, es mucho más extenso, es mucho más denso en nuestro interior que lo que llegamos a pensar, lo que llegamos a plantear en el mundo exterior. Y comenzamos pues con esta consideración de que vivimos inmersos, diría el maestro Mario Valls, vivimos inmersos en dos realidades. La realidad física, la realidad tangible, el doctor Hawkins le llamaría la realidad lineal, y por otro lado, la realidad invisible, la no tangible, la no lineal, la realidad, como le llamaría el maestro Valls, de la multidimensión. Es una realidad caracterizada por los sentimientos, por la energía, por los pensamientos, que si bien no suelen ser tangibles, cuantificables como tal, pues qué duda cabe de que son parte de la experiencia de vida y, si me lo permiten, la parte más desafiante y a la vez más interesante de la experiencia de vida en sí. Porque solemos pensar que la vida es una experiencia que se ha de limitar, se ha de reducir o se ha de configurar por el mero consumo de cosas, por el mero consumo de servicios, y entonces hacemos de la vida una experiencia pues que pareciera estar enfocada a la saciedad en términos de cubrir con nuestras necesidades más físicas, nuestras necesidades, si me permiten la expresión, pues más animales, y sabemos que no es así. Sabemos que la vida es mucho más que una mera experiencia de consumo, es mucho más que una mera experiencia de producción, es mucho más que una mera experiencia que ha de enfocarse al gozo, al placer. Se trata de una experiencia justamente multidimensional y por lo tanto vamos a reflexionar sobre la importancia de que nos abramos tanto a las exigencias como a las posibilidades de dichas dimensiones en nuestras vidas. En primer lugar, la dimensión cognitiva, la dimensión mental, una dimensión sumamente desafiante, me atrevería a decir la primera gran dimensión desafiante, porque es la que empieza a configurar todas las demás. En la medida en que nos ponemos a conceptualizar el mundo, la vida misma, a nosotros mismos,
En esa medida estamos apoyándonos en un recurso que, si bien por un lado es muy poderoso, muy importante, como lo es el de la razón, el razonar las cosas es sin duda alguna una de las funciones más importantes de la mente humana. También es cierto que abusamos de sus alcances, pretendemos que sea un recurso que nos sirva para todo en la vida, y la realidad es que eso no es así. La razón es una excelente herramienta, una gran facultad para ciertos aspectos de nuestra experiencia de vida, en concreto para la dimensión física, pero ya no lo es para las otras dimensiones. Al contrario, suele llegar a constituirse en un auténtico estorbo para podernos desarrollar a la experiencia de las demás dimensiones, porque no son abarcables por parte de la razón y están claramente fuera de sus alcances. Entonces, hay que tener claro que no se trata en este planteamiento de menospreciar o hacer a un lado el esquema del raciocinio. Vamos a profundizar, de hecho, en ello en el siguiente programa, cuando hablemos del análisis y la función, pero sí queremos en este subrayar la necesidad de abrirnos a otras, llamémosle funciones, de abrirnos a otras formas de experimentar la vida, que si bien no tienen por qué estar en competencia con la experiencia física del consumo, definitivamente sí la trascienden, sí la superan en cuanto a profundidad y en cuanto al enriquecimiento como experiencia en nuestras vidas. El enriquecimiento de nuestra persona cuando tenemos ese tipo de experiencias. Entonces, en el tema del pensamiento, no hay que reducirlo a la mera, justamente, cuestión racional. No se trata de que consideremos el pensar como un mero razonar, sino que hay que admitir que hay otros niveles de pensamiento que pueden ser, y que de hecho suelen ser, superiores, como sería el caso de la visualización, como sería el caso de la reflexión, por cierto, en donde no solo estamos pensando per se en términos de conceptualizar una situación o de identificarla meramente, sino que nos dedicamos a explorarla, a escudriñarla, a desglosarla, a desmenuzarla tal vez, y entonces ya estamos haciendo una actividad que va más allá del simple razonar. Y en esta actividad nosotros nos abrimos a través de la mente y de manera particular el enfoque a la creación de nuevas realidades. Cuando hablamos de que el mundo interior es mucho más vasto y mucho más poderoso que lo que se refleja en el mundo exterior, pues comenzamos por referirnos justamente a esto, al poder que tiene nuestra mente como una facultad creadora. Y por la vía del enfoque. Ciertamente, el raciocinio juega un papel primordial a la hora de la conceptualización, reitero, a la hora de la configuración de eso que estamos creando mentalmente. Por ejemplo, los hermanos Wright, cuando pensaron en el avión, cuando diseñaron en sus mentes el avión, pues fueron aterrizando su concepto, su idea de un artefacto que hiciera posible que el ser humano pudiera volar. Lo fueron aterrizando de tal manera que fueron concretando a través del raciocinio pues las partes de dicho artefacto, las partes que fueron completando el proceso de hacer realidad esa hazaña de poder volar, pero todo comenzó con la creación de una idea, con una intención que se enmarca en el pensamiento. Los hermanos Wright, tal vez en alguna conversación, tomando un café o una cerveza, empezaron a plantearse la posibilidad de que el ser humano pudiera cruzar los aires, pudiera volar, y ahí empieza todo el proceso creativo al que nos estamos refiriendo como uno de los cimientos de nuestro mundo interior. Un proceso que surge con la idea innovadora
con el deseo de querer hacer realidad algo que no se ha podido hacer realidad hasta el momento, o de mejorar algún tipo de realidad en nuestras vidas, y entonces empieza ahí toda esa experiencia de creación mental, como la llamaría el doctor Stephen Covey, que suele preceder a todas las creaciones físicas. Entonces, lo primero, y esta es la primera implicación para nuestras vidas, es que nos centremos en nuestro mundo interior y empecemos a darnos cuenta de qué es en lo que solemos estar pensando. Porque desde ahí va a empezar nuestro trabajo transformacional interno que justamente no solemos consolidar, no solemos completar porque omitimos esta parte. ¿Cuál? La de identificar y empezar a hacernos cargo de cuáles son los temas sobre las que nuestra mente suele estar dando vueltas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son los significados? Las interpretaciones que suelen ser el contenido habitual de nuestras mentes. Entonces, en este contexto, trabajar sobre mi mundo interior implica asumir una responsabilidad muy importante, ¿cuál? La de mis pensamientos. Pero hay que dejarlo bien en claro, no se trata de que libremos una batalla frontal contra los pensamientos negativos, porque lo más probable es que cuando empecemos a observar cuáles son los temas que suelen abarcar nuestra mente, que suelen rondar justamente nuestros pensamientos, vamos a descubrir que suelen ser temas negativos, suelen ser problemas, suelen ser cuestiones que nos presionan, que nos preocupan, y entonces pues la reacción natural será quererlos combatir, quererlos eliminar, quererlos erradicar de nuestra mente, lo cual es un error muy común, aunque la intención sea positiva, la realidad es que no funciona, y no solo no funciona, sino que termina saliendo peor. ¿De qué manera? Pues de que en la medida en que más nos esmeramos en dejar de pensar en negativo, más tendemos a pensar en negativo, por aquello de que lo que resistes persiste, no suele ser buena estrategia, aquella en la que implementamos una lucha a brazo partido contra los pensamientos negativos. No, hay que contar con ellos, ya están ahí. Ya tenemos en mayor o menor medida una forma negativa de pensar. Y eso es algo que hay que aceptar. No hay que juzgarnos por ello, es algo muy común, casi podríamos afirmar natural. Hay que entender que el ego pues lleva millones de años desarrollando esa capacidad para anticipar lo que está mal con la idea de protegernos y eso ha hecho posible pues la evolución de la especie humana. Por eso carece de sentido pelearnos contra ese mecanismo al cual además resulta que le debemos la supervivencia de nuestra especie. No se trata de pelearnos con nuestros pensamientos negativos, se trata de aceptar que están ahí, inclusive hasta valorar que la intención es protegernos, pero de lo que sí se trata es de empezar a construir un acervo, una base de pensamientos positivos que estén inspirados y que estén orientados a la realización de nuestros deseos. Uno de los grandes desafíos de la experiencia interna de la vida es justamente pasar del modo temor al modo deseo, cosa que no es fácil, aunque vale la pena intentarlo y aplicarnos, porque definitivamente que la experiencia de vida de una persona que se encuentra en el modo temor, pues es una diferencia de calidad de vida enorme con respecto a una persona cuyo modo de vida es el deseo. Cuando nos centramos habitualmente desde la mente en lo siguiente que queremos que se haga realidad, ojo, que queremos que se haga realidad, porque de lo contrario estaremos habitualmente centrando nuestra mente, nuestro enfoque, nuestros pensamientos en aquello que tememos que se haga realidad. Y aquí hay una gran diferencia que marca toda la diferencia. El que nos propongamos empezar a centrarnos más en nuestros deseos. Tal vez podamos empezar por deseos de corto plazo, por deseos cuya magnitud
sea de tal dimensión que no nos resulte tan difícil poderlos hacer realidad, pero definitivamente sí es fundamental que nos dediquemos a perfilar nuestra experiencia de vida más en los deseos y cada vez menos en los temores. Porque sin duda que la vida de muchas personas está principalmente marcada y demarcada por sus temores antes que por sus deseos. Inclusive tal vez haya personas, y no serán pocas, que hayan renunciado a la realización de sus deseos porque han acumulado tal cantidad de frustración a lo largo de sus vidas, porque no han logrado lo que se han propuesto o porque, como diríamos coloquialmente, se les cebó, tuvieron grandes experiencias de pérdida, de rechazo, de fracaso o una suma de todo eso, y eso las ha llevado a renunciar resignadamente a la posibilidad de plantearse el resto de su vida en términos de deseos, lo cual es una tragedia porque justamente el paso número 1 para la realización de los deseos es el planteamiento de los mismos. De hecho, ahí comienza nuestro trabajo interno más poderoso, cuando decidimos otra vez, o por primera vez tal vez inclusive, regir nuestras vidas por los deseos, como una manera de ir desplazando a los temores, y subrayo, desplazando, no erradicando a los temores de nuestra forma habitual de proceder y de procesar los temas en nuestras vidas. Entonces no se trata de luchar contra nuestros pensamientos negativos, no se trata de pretender erradicar nuestros miedos, sino que se trata de desplazarlos, tanto los pensamientos negativos como los miedos, a base de ir asumiendo una responsabilidad y subsecuente compromiso con nuevos pensamientos positivos que se enfoquen en nuevos o viejos deseos que estamos restableciendo como objetivos en nuestras vidas. Porque también es cierto que muchas personas viven inmersas en una realidad que simplemente se dan automático en sus vidas. Ya suelen hacer lo mismo de lunes a domingo, mismas rutinas, mismas pautas de comportamiento, con las expectativas sobre lo mismo, porque se generan los mismos resultados, lo cual pues con el tiempo termina convirtiéndose en un lamentable empobrecimiento de la experiencia de vida. En cambio, el hacer un alto y decir, a ver, voy a empezar a reconfigurar mi vida de dentro hacia afuera, eso va a implicar que voy a asumir el compromiso con deseos, si es que dejé de hacerlo, lo voy a retomar o tal vez por primera vez me lo voy a plantear. Muy bien, como sea, es cambiar, dar un giro copernicano en nuestras vidas de tal manera que ya nos centremos a partir de ahora en el siguiente objetivo, en el siguiente deseo, que nos ilusiona, nos inspira, nos motiva su posibilidad de hacerlo realidad. Y reitero, hay que comenzar con cosas accesibles, con cosas que puedan, si bien por un lado implicar cierto nivel de exigencia, tampoco que sean demasiado fáciles, porque sería otra vez caer en el mero consumismo, sino objetivos que ya impliquen un cierto grado de dificultad, de exigencia, y que por lo mismo también una vez que se logren van a generar un nivel de satisfacción superior al que solemos experimentar en nuestras vidas actualmente. El propósito de Año Nuevo sería un claro ejemplo de a qué tipo de objetivos nos estamos refiriendo, porque ya en estas fechas, estamos en el mes de marzo, pues seguramente o muy probablemente que ya nuestro propósito de año pues ha pasado al olvido y puede ser buen momento para retomarlo o replantearlo, porque tal vez una de las razones por las que no lo hemos hecho realidad es porque era demasiado ambicioso, demasiado desafiante, demasiado difícil, y caímos en la realidad de que no era posible en esos términos. Entonces no pasa nada, podemos retomarlo planteándonoslo por segmentos, por etapas más accesibles que lo hagan factible una tras otra en un proceso que culmine finalmente en su realización, pero con tramos mucho más manejables. O, ¿por qué no?
pues plantearnos otro deseo, otro propósito. El ser humano no puede crecer si no está motivado por un propósito. Y ese propósito, inicialmente, pues ha de ser lo suficientemente atractivo para que nos mueva, pero también lo necesariamente exigente para que nos haga crecer. Porque en esta vida no estamos para acumular cada vez más. En esta vida estamos para crecer cada vez más. Crecer puede implicar acumular bienes, sí, pero no es el objetivo principal la acumulación de esos bienes. El objetivo principal ha sido, es y será en la naturaleza humana el del crecimiento. Tendríamos que tener claro que de lo que se trata la vida es de morir siendo mucho mejores personas que las que fuimos al nacer. En justamente estas dimensiones, en la dimensión intelectual, en la dimensión emocional, en la dimensión espiritual. Porque si no logramos crecimientos en esas tres dimensiones, entonces nuestra vida sí podríamos considerarla pues un auténtico fiasco, todo un fracaso. En cambio, más allá de cuántos bienes logramos producir y acumular, de lo que se trata es con qué nivel intelectual, emocional y espiritual nos va a encontrar la muerte. Y ese nivel tiene que ser definitivamente superior al que nos encontramos cuando nacimos y, de hecho, al que nos encontramos actualmente. Cuando contemplamos la vida en esos términos, entonces ya se vuelve algo mucho más interesante el vivir, algo mucho más desafiante también, porque lo asociamos al crecimiento. Entonces, trabajar de dentro hacia afuera implica tomar como pauta, como criterio de acción, el del crecimiento y no el de la mera acumulación. Entonces hagamos un recuento de lo hasta este momento planteado. La experiencia de vida consiste más en un crecimiento interior que en meros logros exteriores. Eso conlleva el compromiso con conquistas internas profundas, fundamentales, y no solo con logros externos tangibles. Y para eso necesitamos, en primer término, identificar cómo es nuestra experiencia en la primera dimensión, que es la mental, hablando de las dimensiones internas, y dentro de la mental, centrándonos más en nuestros deseos que en nuestros temores. Entonces, retomo o asumo por primera vez un compromiso con la realización de algo que tiene sentido para mí, algo que vaya más allá del mero consumo. A ver, no es que esté mal tener deseos de compra. O sea, se vale tener un deseo de comprar algo nuevo o algo mejor, ropa, vehículo, viajes, está bien. Pero tampoco podemos limitarnos a eso. Bueno, sí podemos. Más bien, no tiene mucho sentido limitarnos a eso, porque el consumo, si bien nos hace experimentar cierto gozo durante cierto tiempo, pues este gozo es limitado tanto en el tiempo como en la profundidad como experiencia. Entonces necesitamos aspirar a un nivel de satisfacción superior, que sea más perdurable, que sea más completo, más profundo, y por eso la propuesta es plantearnos objetivos que tengan un poco más de valor o un mucho más de valor que el mero consumo. Objetivos que tengan que ver con nuestro crecimiento y que lo promuevan. Y otra vez, crecimiento intelectual, crecimiento emocional y crecimiento espiritual. Vamos a pensar, comenzamos por algún objetivo que implique un crecimiento intelectual. Y entonces nos planteamos aprender algo nuevo. El crecimiento en la dimensión cognitiva o intelectual está asociado al aprendizaje. Entonces, una opción para empezar a hacernos cargo de nuestra experiencia interna, de nuestra experiencia de vida, desde lo interior, es aprender algo nuevo. Primera posibilidad, primera opción. Puede tratarse de un idioma, puede tratarse de una manualidad, puede tratarse de algún tipo de competencia técnica o académica, lo que sea, será bienvenido. Aprender algo nuevo, y más ahora que es tan accesible aprender, gracias a la era de la información en la que nos encontramos inmersos, pues es algo que puede
ser buen inicio como planteamiento de crecimiento en nuestras vidas. Aprender algo nuevo. Ahora bien, están las otras dos dimensiones. Está la dimensión emocional a continuación. La dimensión emocional corresponde a nuestra experiencia de vida desde los sentimientos. Esa experiencia de gozo, de dicha, de entusiasmo, de amor, de satisfacción, pues corresponden a esta dimensión. Y el crecimiento en esta dimensión implica también, como en el caso de la dimensión mental, una identificación de cuáles son las emociones que suelen caracterizar nuestra experiencia de vida. E inclusive suelen caracterizarnos a nosotros como persona. Si nosotros nos acercáramos a la persona que mejor nos conoce y le pidiéramos que completara esta frase, ¿cuál emplearía? Es decir, la frase sería: yo soy una persona, principalmente, y si la respuesta tuviera que ser con algún tipo de adjetivo emocional, ¿cuál emplearía? ¿Emplearía alegre? ¿Emplearía gruñón? ¿Emplearía impaciente? ¿Cuál sería el adjetivo que emplearía? Porque me describiría esencial y principalmente. Pues es una pista que nos puede ayudar para identificar el tipo de cambio y el tipo de trabajo que conviene realizar en nuestra dimensión emocional. Cuando yo me pregunto cuál es la emoción que suele caracterizar más tanto mi experiencia de vida como mi persona, estoy teniendo una pista muy valiosa sobre el tipo de cambio que me conviene plantearme. Si yo me identifico como una persona y me reconozco como una persona enojona, pues entonces el trabajo sobre mi dimensión emocional consistirá en llevar a cabo aquello que haga posible que yo me vuelva una persona mucho más tranquila para dejar de ser enojona. Si fuera el caso de triste, entonces tengo que trabajar sobre la alegría en mi vida. Si fuera el caso de que soy una persona amargada, entonces tengo que trabajar sobre el entusiasmo y la gratitud en mi vida, y así sucesivamente. Hacernos cargo de nuestras emociones no parte de una premisa que muchos creen que es posible y sin embargo no lo es, que es la de controlar nuestras emociones. No estamos aquí hablando de controlar nuestras emociones, porque en sentido estricto ni se puede ni conviene que ejercemos control sobre nuestras emociones. No, se trata, otra vez, como en el caso de la dimensión mental, se trata de que asumamos un compromiso con nuevas emociones. Así como en el caso de la dimensión anterior, estábamos hablando de un compromiso con nuevos pensamientos, nuevos enfoques, aquí el compromiso en esta dimensión lo asumimos con nuevas emociones. Si yo suelo ser una persona triste, entonces asumo un compromiso con la alegría. Si yo suelo ser una persona frustrada, entonces asumo el compromiso con el entusiasmo, y así como lo acabamos de plantear. Evidentemente surgirá la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo puedo asumir un compromiso con un nuevo sentimiento? Bien, pero los sentimientos suelen estar asociados justamente a experiencias. Los sentimientos no están asociados a conceptos. Las acciones están asociadas a conceptos, pero los sentimientos están asociados a experiencias. Entonces, la manera en que yo puedo incorporar nuevos sentimientos, nuevos y mejores sentimientos a mi vida, es disponiéndome a nuevas y mejores experiencias. Que justamente una de ellas puede ser de aprendizaje. El que yo me disponga a aprender algo nuevo, pues en este sentido me permite matar dos pájaros de un tiro, porque por un lado me abro a nuevos pensamientos y por otro lado me estoy abriendo a nuevas experiencias que invariablemente se pueden traducir con el tiempo a nuevas emociones. Entonces, aprender algo nuevo que me haga ilusión, que tenga sentido para mí, que tenga significado, bueno, entonces es algo que seguramente al procurarlo me va a empezar a generar una nueva experiencia que a su vez se va a asociar a una nueva emoción. Pero no necesariamente tiene que ser aprendiendo algo nuevo. Yo puedo proponerme nuevas experiencias, por ejemplo,
en la convivencia con mis seres queridos. Con mi esposa yo me puedo plantear una nueva forma de convivir, a lo mejor incorporando pues una nueva actividad y decirle, oye mi amor, ¿te parece que a partir de ahora empecemos a salir a caminar juntos? Vale, y entonces eso genera una nueva emoción. O a lo mejor yo me dispongo a meditar, voy a incorporar la práctica de la meditación a mi vida y eso invariablemente me va a generar una nueva y mejor experiencia y por lo tanto una nueva emotividad, una nueva y mejor emotividad también. Puede tener que ver con un cambio que realice en mi forma de trabajar. A lo mejor llegó el momento de cambiar alguna herramienta de trabajo porque ya se ha desgastado de tal manera que me dificulta o me hace más lento el proceso de trabajar y entonces lo cambio, lo renuevo y eso me genera una nueva experiencia que a su vez alimenta una nueva emoción. Y así sucesivamente podemos plantearnos nuevas formas de pretender nuevas y mejores emociones. El simple hecho de sonreír, es increíble cómo pasamos por alto lo poderoso que es sonreír. Sonreír es algo que no solemos hacer a menos que suceda algo chusco o algo agradable se presente en nuestras vidas, lo cual está bien cuando sucede, pero no suele ser lo habitual, hay que reconocerlo, y eso no significa que no podamos proponernos simplemente porque se nos pega la gana sonreír. Voy a decidir sonreír más, voy a decidir dar más gracias, voy a decidir disfrutar con más tiempo ciertas experiencias y eso también contribuye de forma muy poderosa a incrementar nuestra emotividad. En cambio, si yo sigo dándole vueltas a los mismos recuerdos dolorosos, si yo sigo manteniendo mi jeta a lo largo del día y por supuesto si yo sigo haciendo las mismas cosas de la misma manera, pues no, mi emotividad no hay forma de que mejore y más bien lo que hay que prever, lo que hay que anticipar, mejor dicho, es que nos vamos a sentir cada vez peor. Porque si no estamos avanzando, entonces irremediablemente eso significa que estamos retrocediendo. Por eso abrirnos a nuevas experiencias por la vía del aprendizaje, por la vía de la convivencia o por la vía del cambio en algo que ya hacemos, pero hacerlo de otra manera, que sea más agradable, que sea más productiva, que sea más satisfactoria, pues todas esas son formas en las que, sin lugar a dudas, podemos plantearnos mejorar nuestra experiencia interna emocionalmente hablando. Entonces, nos falta la dimensión espiritual por considerar en esta reflexión. Cuando hablamos de la dimensión espiritual, solemos, ¿cómo explicarlo? Reducirlo a mera religiosidad. La religiosidad está bien, muy bien. El ritual es algo importante en el trato con Dios, pero va más allá que eso. Va más allá de eso, perdón. La espiritualidad tiene que ver con, si se me permite resumirlo en una sola expresión, una mayor conexión con Dios. Y eso a la vez se ha de traducir en una mayor confianza de vida. Y a la vez esa mayor confianza de vida en la vida, pues se tiene que manifestar en una mayor alegría. Es increíble cómo adolecemos de personas alegres, que no hay que confundir con personas simplonas. Hay muchas personas simplonas, simpáticas, con sentido del humor inclusive, pero no me refiero a ese tipo ni a esa calidad de alegría. Me refiero a esa que es más profunda, más nutritiva, más perdurable, que tiene un mayor alcance porque transmite paz, porque transmite un optimismo no ingenuo, sino profundo, y de esa manera la alegría se convierte no solo en una experiencia transformacional para uno mismo, sino en una experiencia transformacional para otras personas. Porque así como la amargura genera impacto negativo en los demás, pues por lo mismo la alegría lo hará en sentido opuesto. Ahora, llegar a esos niveles de alegría, llegar a esos niveles de confianza, requiere
de un trabajo espiritual que básicamente se ha de centrar en la plegaria. Porque cuando me han preguntado, oye, ¿y sobre qué base construimos una espiritualidad que sea funcional, que sea cotidiana, que sea práctica, que incluso pueda llegar a ser tangible? Bueno, pues es la plegaria, no hay de otra. ¿Cómo que la plegaria? Qué aburrido, qué espanto. Sí, la plegaria. Porque, a ver, así como la clave en las relaciones humanas es la conversación, o sea, imaginemos una relación humana sin conversación, sea verbal o no verbal, pero conversación. Pues no es posible. No se puede plantear una convivencia sin conversación. Pues tampoco se puede plantear una conexión o una relación con Dios sin plegaria. ¿No? ¿Como de dónde? La plegaria es la manera de comunicarnos con Dios. Puede ser verbal, puede ser mental, esencialmente es emocional, por cierto, ¿no? Cuando dos personas que se quieren están juntas, sobre todo el intercambio es de emociones. Puede ser de palabras, puede no ser de palabras, puede darse en silencio, pero hay un intercambio de emociones. Bueno, pues lo mismo con Dios. Y la plegaria es la forma de lograr esta esta evolución en nuestra dimensión espiritual. Y es otro componente, tal vez el más importante, pero vinculado a los otros dos, de nuestro trabajo interior. Entonces, cuando hablamos de plegaria, amigas, amigos míos, no hablamos de una simple recitación de una oración en concreto, que puede ser, no digo que no, pero hablamos sobre todo de una atención dirigida a Dios, una atención con una intención concreta, la intención de dirigirnos a Dios. Oye, pues es que yo no creo en Dios. Ok, en algo creerás. ¿Crees en la ciencia? Pues comunícate con la ciencia. Haz una plegaria científica, ¿no? ¿Crees en un artista? Pues súmate a sus redes sociales y ten un tipo de plegaria. A ver, obviamente estoy haciendo referencia a algo que consideremos superior a nosotros. Llámale Dios, llámale universo, llámale energía, le llames como le llames, al final estamos hablando de la misma entidad, una divinidad, un ser superior, más inteligente, más amoroso y más poderoso que nosotros. Ahora, si no crees en algo superior a ti, pues honestamente no sé qué sugerirte para plantearte un desarrollo espiritual porque no crees en él. Punto. Y se vale. O sea, finalmente creamos con lo que creemos. Y si no creemos en eso, bueno, pues quédate entonces con las dos dimensiones anteriores, la mental y la emocional, y como sea, ya será un progreso significativo en tu vida. Ahora, si crees en una realidad superior a ti, entonces la plegaria es la forma de podernos conectar, comunicar con esa realidad, con ese ser superior a nosotros, pero cuidando tres ingredientes fundamentales para hacer una plegaria que funcione, vamos a llamarle así. Primer ingrediente, la atención. Así como es grotesco que estemos con una persona y aunque estemos conviviendo con esa persona no le estemos prestando atención, es triste el escenario en el cual dos personas están hablando, entre comillas, pero claramente la que está escuchando no le está prestando atención. Está nada más oyéndola, pero no la está escuchando. Bueno, pues algo similar nos puede pasar respecto a Dios, que pretendamos rezarle, pero no le estamos prestando atención al contenido del rezo, al tema de la conversación con Él, o simplemente a su presencia en nuestras vidas. No le estamos prestando atención. Bueno, una plegaria sin atención, es decir, una que se diga de manera rutinaria, inconsciente, mecánica, no es una plegaria que funcione. Segundo ingrediente, tiene que ser confiada. Una oración ha de tener el componente de la confianza. ¿En qué? En que realmente será escuchada por Dios. Si no hay confianza en ninguna relación, no solo con Dios, sino humana, pues no hay sobre qué mantener y sustentar la relación. Las relaciones tienen como cimiento la confianza. Si no hay confianza, no hay relación. O será una relación muy distorsionada. Entonces también eso es muy importante, que haya confianza. Y una manera de generar confianza en la plegaria es, junto con la atención, hacerlo sonrientemente. Volvemos al tema importantísimo de la sonrisa.
Cuando uno ve a personas rezando, pues uno puede ver, opción A, rostros desesperados, rostros enojados, rostros incrédulos. Obviamente, pues no creo que esa oración vaya a funcionarles. O podemos ver rostros tranquilos, rostros sonrientes, y claramente esa es una manifestación de por lo menos la intención de que la oración sea confiada. Entonces hay que cuidar mucho que la oración sea despacio y sonriente, y entonces será cada vez más confiada. Si rezamos a prisa y jetonamente, pues no hay confianza ni la habrá jamás en ese tipo de oración. Y en tercer lugar está la devoción o reverencia, que hagamos partícipe a nuestro cuerpo de esa plegaria, extendiendo los brazos, juntando las manos, inclinando la cabeza, hincándonos inclusive, ¿por qué no? Y esa reverencia, esa devoción que se refleja en esa postura que asumimos desde el cuerpo, pues será el ingrediente adicional para lograr una plegaria funcional, una plegaria que realmente dé resultado, porque sí está generando una conexión con Dios. ¿Y cuál es el indicador de que se está logrando el crecimiento en la espiritualidad? Pues hay uno que es infalible, que es el de la paz. Una paz interior que no depende de circunstancias o condiciones externas. Esa es la auténtica paz, porque muchas personas manejan una paz demasiado artificial, porque depende de muchas cosas en el exterior. Depende de que las cosas vayan bien, de que no haga mucho calor o mucho frío, de que me esté llevando bien con mis seres queridos, de que, no sé, demasiadas condiciones y circunstancias que se tienen que presentar en esas personas, en la vida de esas personas, para que puedan experimentar cierto grado de paz. Por supuesto que no nos estamos refiriendo a esa paz, sino a una más profunda, y que por lo mismo no depende de lo que estemos viviendo, sino que depende de lo que estamos experimentando interiormente, y de manera particular nuestra relación, nuestra conexión con Dios, con lo divino, con lo superior a nosotros, en un contexto en el cual reconocemos pues, que no somos nuestra propia creación, y por lo tanto reconocemos que hay una realidad creadora de nosotros que por lo mismo es superior a nosotros. Y por cierto, no como origen solamente, sino también como fin. De donde venimos hacia allá hemos de dirigirnos finalmente en un círculo de vida, que finalmente también es lo que caracteriza todo lo que existe en el universo, los ciclos y los círculos. Entonces, amigas, amigos míos, es así como planteamos en este programa de aniversario un cambio profundo en nuestra experiencia de vida, de dentro hacia afuera, haciéndonos cargo de nuestros pensamientos y enfoque, haciéndonos cargo de nuestros sentimientos y experiencias, y haciéndonos cargo de nuestra plegaria y conexión espiritual con Dios. Pues hasta aquí nuestro programa de esta ocasión. Muchísimas gracias en la producción de este programa, a la Virichina Ramírez en la producción, a Dey en la grabación, a Fer Ramírez en los controles, y como siempre muchas gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.